y tiene el puesto de jefe de inmunobiología de la ODG. Ella es egresada de la Universidad de Moscú y además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Yo le agradezco muchísimo a Lina que el día de hoy esté aquí para compartir su conocimiento y su experiencia, que es muy valiosa en este tema y en otros más. Van a encontrar unos folletos, unos volantes con temas muy interesantes que son subsiguientes a este tema. Así que les agradezco también que pongan en silencio su celular en respeto a la autora y a este espacio para que los demás puedan también poner atención concentradamente. Gracias. Bien, entonces hoy vamos a empezar a platicar sobre aspectos biológicos y éticos de las vacunas. ¿Por qué se llama dilema? Sí, es dilema. ¿Me vacuno? Porque si ustedes están 100% seguros de que hay que vacunarse, no es ningún dilema. Pero digo, ¿y si no me vacuno qué? Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? De la vacuna, de la inmunidad que provoca la vacuna, de programas de vacunación en diferentes países, es decir, en México y en diferentes países, complicaciones de vacunación, qué perspectivas hay en el futuro y al fin de cuentas, ¿a cuáles niños, a cuáles vacunas aplicar o no? Si vemos un poco la historia desde finales del siglo XVIII, ¿sí? Famosa viruela, que actualmente no se vacunan. Desde 1979, la Organización Mundial de Salud ya, digamos, decidió no hacerlo. Cólera de pollos, rabia y anthrax por Pasteur era prácticamente para los animales, excepción de un niño famoso de Alsacia, cuando Francia perdió con Alemania, era un niño, por lo menos hay que salvar niños, si no se salvaron a Alsacia. Sí, después ya viene otra onda, ya en el siglo XX, de tuberculosis, tétano, difteria, tosferina. En años 50, 60, poliomielitis, sarampión. Y en siglo XXI, presente, ya empieza una ola grandísima de rubiola, parotiditis, hepatitis, neumococo, influenza, VPH y quién sabe qué más. Entonces mi pregunta es, ¿tenemos realmente derecho a realizar campaña de vacunación generalizada para todo el mundo para prevenir a veces enfermedades raras o benignas? Estoy hablando del siglo XXI. Entonces, vamos un poco a ubicarnos en el tema que es vacuna y que es inmunidad. Aquí varios levantaron mano que soy médicos. Bien, para ellos van a ser algo refrescante. Dicen que repetición es madre de educación. ¿Sí? Entonces, repetimos un poco la información que ya saben. Las vacunas son preparados antigénicos obtenidos tradicionalmente a partir de un microorganismo o otro agente infeccioso que induce una inmunidad adquirida activa frente a determinadas enfermedades infecciosas. ¿Sí? Vacuna no previene el contacto, es un antígeno que nos introducen, es mini infección, diría yo. ¿Cuál es el principio de la vacuna? ¿Por qué de todos modos decidieron hacerlo? Si nosotros echamos un toxoide a la persona, va a reaccionar porque el toxoide, una parte de la toxina, puede estimular la respuesta inmune y producir inmunoglobulinas. Es decir, respondemos así. Es una respuesta inmune primaria, algo similar que la tenemos aún si no es de la vacuna, a un agente o un antígeno del campo, por un contagio X. También respondemos así, con una pequeña respuesta. Pero si va a haber una respuesta segunda, sea de campo o revacunación, la respuesta va a ser mucho mayor, porque los genes de cual depende síntesis de estas inmunoglobulinas ya estaban prearreglados. Ya todo está listo para empezar. Es decir, la máquina ya estaba calentada aquí, entonces aquí ya se pone en marcha en muchas veces mayor. Entonces, estos principios de la vacunación, dice bien, entrenamos al organismo
con un agente que no debe de ser patógeno, ¿sí? Y cuando llega un verdadero patógeno, ¡pum!, respondemos a todo dar. Siguiente. Para hacer esto inofensivo, es decir, no perjudicial, tenemos que tener algunas consideraciones. En primer lugar, la enfermedad debe de ser grave o mortal. ¿Por qué? Porque es ligera. ¿Para qué tengo que calentar motores? Si es ligera, me enfermo y punto. No tengo por qué hacer una pre-exposición de la vacuna. Se puede enfermar naturalmente y se conserva la inmunidad para siempre. Con la vacuna, vamos a ver, es temporal. Segundo, la enfermedad debe ser altamente contagiosa, difícil de evitar el contagio. Porque si yo puedo evitar el contagio, ¿para qué me vacuno? Únicamente si veo que alguien tiene cara de puerco, tiene paperas, pues no voy a besarlo ni comer manzana que él acaba de dejar medio mordida, porque es únicamente con la saliva, ¿sí? Nada más, es decir, no es apchki y ya es decir, es 40% el porcentaje de contagio, muy estrecho. Si enfermedad no tiene tratamiento específico, realmente esto sí podemos decir para cualquier enfermedad viral actual. Las enfermedades virales no tienen tratamiento específico, ¿sí? Antivirales realmente no son antibióticos, no pueden eliminar algo o matar algo que no está vivo. El antígeno de la vacuna debe de estar estable. ¿Qué significa estable? No modificarse. Si me vacunaron una sustancia que yo voy a obtener del medio, también va a ser de misma composición. Porque si me inyectan una cosa, del campo viene otra cosa, entonces todo que yo preparé, ¿para qué sirve? La respuesta inmune es específica, solamente con un antígeno dado, nada más. Entonces, como en caso de VIH, como en caso de gripa, en caso de dengue, porque no hay vacuna de dengue, por ejemplo, el virus es sumamente cambiable. Entonces, si me vacunan una cepa, pasando de mí salió y cuando pasó a otra persona decía otra. Es decir, no hay estabilidad antigénica, por eso no hay muchas vacunas, o si hay, que no sirven. Y eficacia de la vacuna debe de ser mayor de 90. Es decir, realmente si vacunamos la población debemos de tener seguridad de que sí hay una protección. Y vamos a ver cuáles vacunas van a tomar en cuenta estas consideraciones, que no son únicamente éticas, son biológicas también. Si ustedes ven principales preparados antigénicos que son vacunas, tenemos de organismos vivos, naturales, que era viruela, que ya eso no se vacunan. Bien, es decir, más que nada que era planetaria, era vacuna de viruela, era natural, actualmente ya no se aplica. Y atenuada, es vivo pero atenuado. ¿Qué significa atenuado? Significa debilitado. Debilitado no significa muerto. ¿Qué significa, por ejemplo, para un virus ser atenuado pero vivo, entre comillas? Es capacidad de replicación. Entonces, atenuado sí puede replicarse de un momento dado. Y a lo mejor persona a la cual están vacunando está más atenuada que el bicho. Entonces, vamos a ver a cuáles ventajas y desventajas va a tener cada tipo de la vacuna. En organismos vivos atenuados, lo ventajoso va a ser en blanco, que respuesta inmune es duradera en sanos, ¿sí? No estoy hablando de un inmuno comprometido, que estas cosas pueden llevar a la enfermedad contra la cual está vacunado. Pero en sanos sí da una respuesta inmune duradera porque es prácticamente infección natural. Es una ventaja, es decir, de por vida. ¿Cuál es la desventaja? Esta cosa que se llama atenuado puede ser reversible y el virus que dice que estaba debilitado, atenuado, se revierte a virus virulento. Vamos a ver casos de vida real más tarde. Y segundo, va a ser posible persistencia de la infección en organismos no muy sanos.
Es decir, siempre está infección. Es como tener una infección crónica por vacuna. Estos son los inconvenientes, son desventajas en amarillo de ese tipo de vacunas, que era poliomielitis de Sabin, de sarampión, parótidis, rubiola, fiebre amarilla y varicela, todo esto. Y BCG en caso de tuberculosis. En caso de organismos intactos inactivos, aquí ya inactivan de tal manera que dicen ya no hay vivos, aun si debilitados no hay. ¿Sí? Entonces, esta fue la segunda etapa de la historia de vacunación, hacer menos dañinos la vacuna. Ese fue el propósito, hacerla menos dañina que esta. ¿Sí? Entonces, también se hicieron poliomielitis, pero de sal que es inyectada ya no tiene virus vivo atenuado. Es un virus inactivado, pero vamos a ver qué se puede hacer. A veces no hay seguridad en la vacuna y a veces no están atenuados. Pero generalmente la ventaja grande para todos los demás, no únicamente para organismos inactivados, también fragmentos subcelulares, también para toxoides, también para vacunas de DNA, para todos estos, ¿cuál es la ventaja? No hay peligro de infección por vacuna, porque no hay bicho. Entonces no hay posibilidades de enfermar siempre cuando hay seguridad de la vacuna. Pero ¿cuáles son las desventajas? Principalmente es esta: pobre respuesta inmune celular. Como es solamente pedacito, digamos, del bicho, a veces células de respuesta inmune no lo ven como algo que vale la pena activarse. ¿Sí? Linfocitos B, que vamos a ver ahorita, sí se activan, pero linfocitos T no tanto. Por eso ponen muchas cosas como adyuvantes que podrían dar reacción de hipersensibilidad. Como sabemos que estas cosas no se activan mucho la respuesta inmune, entonces tenemos que agregar sustancias que llaman la atención, que se llaman adyuvantes. Pero adyuvante puede llamar tanta atención que empieza alergia, empieza una respuesta exagerada y a veces es inespecífica, policlonal. Y además, como es respuesta inmune pobre, hay necesidad de más revacunaciones, es decir, hay que revacunar y hay que revacunar y hay que revacunar porque sabemos que no se queda inmunidad dada después de una vacunación. Y sobre ADN o DNA, ácido ribonucleico, no hay datos, no los encontré en todos los libros del texto más nuevos de 2011, de 2012 que yo encontré en inglés. Echan mucha tierra, de verdad, a todo esto anterior y dice la onda es esto. Ahora sí, cuando estos no están como cualquier político, no está en el poder, ahora sí podemos decir que malo era, ¿verdad? Entonces es algo similar. En esto sí hay muchos ya estudios y DNA dice no, este es lo máximo. Vamos a ver en unos años. Entonces, como dijimos que la vacuna va a inducir la respuesta inmune, entonces, ¿qué es respuesta inmune? ¿Qué es sistema inmune? Todos conocemos sistema cardiovascular, sistema digestivo, ¿sí? Sabemos qué órganos entran. ¿Y qué es sistema inmune? ¿Cuáles órganos la conforman? En primer lugar, médula ósea. Es maternidad de todas las células sanguíneas, incluyendo inmunocompetentes. De allá va al timo, y en el timo es una universidad, se educan los linfocitos para distinguir entre lo propio y lo ajeno. Su concepto es así: todo que no es propio es ajeno. Es decir, todo que yo conozco ahí, hay mucho material didáctico antigénico, es propio. Si ya no lo conocí, es extraño. Por eso es problema a veces vacunar en caso de embarazo. Todo que embarazo se conoce, se puede ser aceptado. Entonces después del nacimiento puede tolerar antígenos infecciosos. Vaso, con B y Z, vaso, ¿sí? Sí, es un órgano órgano trabajador. Del timo vienen aquí las células pasando por los tejidos secundarios, para los órganos secundarios, que son muchos ganglios linfáticos, hay más de 1000 ganglios linfáticos en el cuerpo humano,
Entonces, conociendo qué hay en el tejido, qué llegó a un ganglio, con qué hay que trabajar, llegan al vaso, se asienta, es una gran fábrica de anticuerpos, ¿sí? El vaso. Y amígdalas es nuestro guardián en nasofaringe, es decir, donde hay entrada del aire y de la comida, alimento, aquí tenemos gran acumulación de tejido linfoide para saber a ver qué entró, por vía respiratoria o por vía oral. Si ustedes se fijan, casi no hay nada directamente en la sangre y la mayoría de vacunas actuales son inyectadas, es decir, va a entrar atravesando la piel, es decir, directamente en la sangre, que no es vía natural del antígeno, excepto dengue por zancudo. ¿Y qué células que están en todos estos órganos que nos pueden defender? Neutrófilos y macrófagos son fagocitos, es decir, comen, estos comen y mueren, estos comen y presentan a otras células más educadas, linfocitos T que se educaron en el timo, van a presentar, digamos, el antígeno, y basófilos inician inflamación y eosinófilo que la apaga. Y NK, sí, que mata si no encuentra lo propio en la membrana o si hay intermediario de inmunoglobulinas que se pega a la célula. ¿Cuáles células tenemos más, por ejemplo, en sangre periférica? Es linfocitos T, que pasaron por el timo, células educadas. Y si ustedes fijan, hay muchísimo helper. H es helper o auxiliar, o yo diría dirigente. Es decir, célula que va a regular la respuesta inmune. En caso de VIH, esta célula que se infecta, y aún si tenemos todo lo demás, persona se muere de infecciones banales. No hay cabeza, no hay dirección, no hay regulación, todo lo demás no funciona. Entonces, linfocitos T citotóxicos, esos que tienen perforinas, igual que natural killer, y matan, digamos, por balas. Y linfocito T HCA2, que ayuda al linfocito B, o TH1, que ayuda al linfocito citotóxico, estos sí son dirigentes, ¿qué hacer? Y hay otras estirpe de reguladoras que únicamente dicen, no hagas nada, porque no podemos tener un coche solamente con acelerador, también hay que tener frenos, ¿sí? Entonces no únicamente hay estimulación, debe de ser algo que nos puede parar la respuesta inmune, que cuando es exagerada podemos morir por misma respuesta. Puede ser inflamación tan grande, por ejemplo en el cerebro, encefalitis, que es una muerte muy frecuente. Entonces, linfocitos B que producen diferentes tipos de inmunoglobulina. Y en caso de lesión de sitio produce exclusivamente IgM, produce todos los demás, pero en cantidades mínimas. Principalmente es IgM. IgM es una inmunoglobulina que puede activar complemento, un sistema sumamente activo que tenemos en el suero sanguíneo. Dicen los rusos que cuando uno habla, otro estornuda, Dios me confirma. Gracias. Bien, en este caso, este IgM activa complemento. Entonces, en recién nacido sí puede ser una reacción un poco exacerbada, pero no específica. Complemento no es una parte específica de la respuesta. Porque debe de haber una especificidad. Cuando tenemos una inmunoglobulina, tiene que pegarse solamente con algo que es, puede conformarse con su fragmento variable, si no, no se pega. Pero aparte, esa inmunoglobulina puede pegarse a un receptor de una célula fagocítica o por otro lado, como habíamos dicho, en un complemento. Este sistema, cuando se activa, hace agujeros en las células. Es sumamente potente, pero no específica. Pero inmunoglobulinas se la pueden activar. Cuando estamos hablando de diferentes poblaciones, hay que tomar en cuenta que inmunidad no es igual en un niño, en un adulto maduro o ahora se llama personas de tercera edad, disculpen por la palabra, pero es de un libro, ¿sí? Si observamos esto, es de un libro muy viejo de inmunología, de un mexicano, Librado Ortiz, de UNAM.
Ustedes saben que incidencia en niños, sea de infecciones o cáncer igualmente como en personas de tercera edad, es mayor que en la población que resta. ¿Por qué? Porque en una apenas está estableciéndose la respuesta inmune y aquí ya está involucionando, porque todo en la vida se acaba. Si vemos a los recién nacidos, aquí en este caso es una rata, ¿sí? No pueden en un libro de texto poner experimento en un humano. Porque aquí había un experimento cuando inyectaban diferente tipo de antígeno, por ejemplo, que conocen ustedes brucela y aquí está neumococo. Y ven que rata primera semana no puede contestar a neumococo, es decir, no tiene capacidad. Entonces, ¿por qué se enferman a veces niños muy pequeños de neumococo? No tienen capacidad de responder. Ustedes saben un dicho mexicano, no sé si en español, dice, quien debe de morir quemado no se ahoga, ¿no? Es que viene desde época de Inquisición, ¿sí saben, no? Cuando una bruja le echaban en el agua, si se ahogaba, entonces no era bruja. Pues la enterraban, digamos, a un panteón para todos. Pero si pobrecita no se ahogaba, si era bruja de verdad, entonces a la hoguera. Mira, claro, hacer chistes respecto a las infecciones, enfermedades es absurdo y no es muy ético, pero digo, es así, es decir, si no hay posibilidades, es decir, ¿por qué un niño puede encontrar neumococo? ¿Dónde? En hospital. ¿Y por qué el niño estaba en hospital? El primer tiempo, porque es rata, Rata, una semana de rata es aproximadamente como 2 meses en humano. De 2 a 3 meses en humano, esta es la referencia. Entonces, primeros 2 a 3 meses, realmente, si transpolamos estos datos a otro mamífero que es humano, podemos decir de que únicamente no hay respuesta. Si no hay respuesta, no importa si es vacuna o si es una bacteria de campo, no hay respuesta. Desde etapa de implantación hay una estrecha relación madre-feto, ¿sí? Y es a veces una cosa como es cosa de inflamación, ¿sí? El feto se implanta haciendo inflamación en el endometrio. Entonces, él en principio no es una cosa muy pequeña, no puede hacer nada, no puede fabricar nada, y todo que él recibe, todas sus defensas son defensas de su mamá, realmente, ¿sí? Por ejemplo, observan esta gráfica. Aquí, por ejemplo, las inmunoglobulinas maternas empiezan a aumentarse como desde el tercer mes del embarazo y máximo al nacimiento. La mujer empieza a sintetizar más y más y más. Está preparando al feto al nacer. Le va a dar grandes regalos, que son inmunoglobulinas, de todo que ella conoció. Ella. ¿Sí? Entonces, si ella lo va a poner a guardería o dejar con X persona, probablemente no lo tiene protegido porque va a estar en un mundo que ella no conoce. ¿Cuál es la cosa? El recién nacido tiene que estar con mamá. En lugar de decir qué vacunas aplico o no aplico, por favor piensan qué hago para estar en la casa con mi hijo recién nacido. Punto. En su cueva. No llevarlo a Gran Plaza ni Centro Magno. Que yo veo esto y de verdad nada de risa. Digo, ¿qué hacen? Pero se vacunó. Y después, pues un tiempo, si ustedes observan, casi hasta 6 meses o poquito más, niño todavía está protegido. Es decir, casi 6 meses de edad, niño tiene circulados inmunoglobulinas maternas, pero ya empieza a sintetizar propias, pero muy lentamente, ¿sí? Es decir, empieza a aumentar también, pero si ustedes observan, aproximadamente después de un mes, pero cuando los tiene muy bien, es también más o menos que dijimos que ya está completamente protegido, es a partir de 4 o 6 meses. Antes,
Es absurdo vacunarlo porque él no podrá producir inmunoglobulinas propias debidamente. Con lactancia, es aparte de la sangre, aparte de lo que pasó con la placenta. Con lactancia, eso seguimos dando un apoyo al niño nacido. También tiene inmunoglobulinas de la mamá, pero además células de la mamá. Sí, porque la leche no es sangre. Si el placenta impide paso de células, pero células de glándula mamaria sí, entonces allá hasta van células. Madre quiere proteger su bebé primeros 6 meses a todo dar. Entonces, ¿cómo quieren tener hijos sanos? Dar pecho mínimamente 6 meses. Definitivamente. Por eso, como dije, vacunarlos o cuidarlos. En primer lugar, la primera vacuna en la historia, que ya pasó a la historia, pensaban que era ideal porque es una enfermedad muy contagiosa, virus es sumamente estable, enfermedad es sumamente grave, tiene de 30 hasta 60% de mortalidad, obviamente no tiene tratamiento específico ni eficaz. Entonces empezaron a utilizar virus atenuado vivo, pero atenuado, no tanto atenuado, es más que nada atenuado por la naturaleza. Los que aplicaban no virus de viruela, aplicaban un virus parecido a la viruela, que era viruela de las vacas. ¿Por qué lo pongo como recién nacidos? Porque si aquí hay personas, y veo que sí hay, que nacieron antes de 1979, todos están vacunados contra viruela. ¿Sí? A ver, levanten la mano quien no. No, ¿usted nació antes de 79? Estoy hablando quién nació antes de 79, porque después de 79 ya no vacunaban. Mi hija se salvó, afortunadamente. Sí. ¿Sí? Es muy interesante que usted dice que no. ¿Usted cómo sabe? ¿Y por qué su mamá no dijo que la pusieron la vacuna? Qué inteligente su mamá, la puedo felicitar. No, en serio, porque realmente no preguntaban. Como era al nacer, ¿sí? Los hacían bien. ¿Por qué ahora van a vacunar a recién nacidos casi de todo? Cuidado con vacunas de ADN, van a vacunar a recién nacidos. ¿Por qué? Porque nadie pregunta. Porque si padre no cuestiona, ¿cómo se dice? Callado otorga o algo así. A quien calla. Como no dijo nada, significa que sí estaba de acuerdo, ¿no? Y muerte súbita en los niños, último tiempo, nadie pregunta. ¿Por qué? Es que es un síndrome de muerte rara. Pero aún así, había tanta complicación de esta vacuna que actualmente ya no se aplica. Otra que sí, hasta la fecha, desde 1924 que le empezaron a aplicar a recién nacidos, ¿sí? ¿Por qué se llama BCG? Porque es Bacilo de Calmette-Guerin, ¿sí? Los dos franceses que hicieron mucha labor durante 13 años para tener una vacuna viva bacteriana de uso humano única, ¿sí? Porque Anthrax ya no aplican ni a los soldados viva, es ya recombinada. Pero vacuna viva bacteriana hasta la fecha, ustedes más piénsenlo, es una bacteria viva, sumamente peligrosa, y la inyectan directamente al bracito de un recién nacido. Yo no lo podría hacer como inmunóloga ni como médico. Pero la eficiencia es buena, 95 en organismos sanos, mientras estamos sanos. Pero si estoy sano y pude resistirla, ¿por qué no puedo resistir la otra? ¿Por qué se aplica dosis única? En las personas PPD negativas, sí pueden aplicar después. PPD es una prueba que dice de que hay reacción sobre estas bacterias que están contra macrófagos, ¿sí? En 7 años, por ejemplo. Pero generalmente, si hay un buen cicatriz,
ahí bacterias siempre están. Cuidado con su cicatriz. Es un caso que vi hace 3 años en Moscú, ¿sí? De una conocida que me impactó y realmente a lo mejor ahí empecé a ver de qué se trata. Yo soy médico, entiéndenlo, soy inmunóloga, pero tantito, ¿sí? Preparo mucha gente en el doctorado en inmunología, ¿para qué? Para que hagan vacunas, porque ese es mercado laboral. Entonces para mí era muy obvio, vacunas sí, pero no sé por qué no apliqué a mis hijos. De verdad. Y no estaba yo ni convencida ni nada, únicamente por algo. Porque después cuando empecé a ver todo ese tema de vacunación, resulta que hijos de los médicos son menos vacunados. Entonces, este es una tuberculosis ósea postvaccinal, ¿sí? Una destrucción total. Es en Moscú. En Instituto Dermatológico aquí en Jalisco, aquí en Guadalajara, en 97 vi un caso de vesijitis en un niño de Michoacán que tenía que ser manita amputada porque se hizo osteomielitis del brazo. ¿Sí? Pero ustedes me pueden decir, no hay cuchillo sin filo, ¿verdad? No hay vacuna que puede ser que no tiene unos muertitos, pero mayoría se salva. Esta es la razón. No importa que uno tiene esto, otro tiene otra cosa, pero son casos raros. Principalmente no pasa nada. Si no pasaba nada, muchos países desarrollados, no muchos, todos, países desarrollados desde años 90, todos, y desde 2007, Francia, que es cuna de BCG, ya no tienen BCG obligatoria, ¿sí? En Estados Unidos solamente la aplican a grupos de riesgo. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Como en España, ellos escriben, podría ser en trabajadores sanitarios que están en contacto frecuente con enfermos o en niños que tienen contacto estrecho y inevitable con enfermos contagiosos no tratados, maltratados o con infectados con bacilos de tuberculosis resistentes a los antibióticos, y tienen contacto con estos. Y también en poblaciones humanas con tasas de infección mayor de 1 anual, ¿sí? Y también que tienen difícil acceso a los servicios sanitarios. En mayoría de los libros en inglés, cuando ponen BCG, ponen países tropicales al recién nacido. Bien, nosotros somos país tropical, al recién nacido. A mí me gustaría que observamos esta gráfica, esos datos de Organización Mundial de Salud, ¿sí? Desde esos 20 años, sobre vacunación. En caso de notificación de nuevos casos globalmente de tuberculosis en población totalmente vacunada. En África, esta gran cosa que sube y sube se debe a África. Afortunadamente, no a nosotros que vivimos en América. No Norteamérica, pero vivimos en América, ¿sí? También en Mediterráneo de y de Europa sí está bajándose, y Asia, es decir, Pacífico Oriental, es decir, países pobres. México y Latinoamérica afortunadamente empiezan a salir de esa denominación tercer mundo, ¿sí? Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué hay tantos enfermos? Principalmente son gente desnutrida o con VIH. Es decir, ¿es de la vacuna o es del campo? No sé. Pero me gustaría hablar de una prima hermana de Mycobacteria de tuberculosis que se llama Mycobacteria de lepra. Es también Mycobacteria, ¿sí? ¿Hay vacuna contra lepra? ¿Alguien conoce vacuna contra lepra? Porque yo no. No hay, nunca había. Y hay lepra en Noruega, donde descubrieron ese bacilo en finales del siglo XIX. ¿Y dónde hay lepra actualmente?
Antes de ver dónde hay lepra actualmente, vamos a ver una estadística que saqué de Journal of Epidemiology, es relativamente reciente, que puso, ¿sí?, casos de lepra en Noruega en estos años, ¿sí? Población crecía, a lepra se disminuía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la proporción de 100.000 habitantes de 36 bajó a casi 0,3. ¿Qué pasó ahí? No había vacuna. Porque lo mismo vemos en caso de un montón de estadística de las vacunas, ¿no? Desde que se vacunan ya no hay esto, desde que vacunan no hay aquello. Aquí no hay vacuna. Y es la misma situación. Y si vemos actualmente, aquí está Noruega, ¿sí? ¿Qué hay? 1 es de un inmigrante. 0. No, en serio, yo, porque es... Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en Noruega? Que no vacunaron contra lepra y no hay lepra. Nivel socioeconómico. ¿A qué significa nivel socioeconómico? Número 1 es agua potable. Número 1 es drenaje. Número 1 es educación, que te dice cómo puedes contagiarte o no. Es alimentación. Porque si no como, ¿de qué fabrico mis inmunoglobulinas contra vacuna con lo que sea? En México, en Mozambique, no tanto como en Mozambique, pero sí tenemos un poco. Aun si un presidente nos prometió que para 2000 no vamos a tener lepra. Sí, en serio. Todavía tenemos. ¿Dónde? Por ejemplo, en Jalisco hay en Jamay, porque viven cerca de Chapala. Chapala es sumamente contaminada por muchos metales pesados que llevan a inmunosupresión. Ninguna medida terapéutica tiene efecto benéfico después del comienzo de la enfermedad. Distribución mundial lleva a cirrosis y hepatocarcinoma. Es sumamente grave, sumamente difícil. Si tú lees esto y dices, por favor, pónganmela rápidamente porque si no, todo esto. ¿Sí? Aún si hay, digamos, en caso, por ejemplo, de América Latina, ¿sí?, hay solamente de 2 a 7, depende porcentaje de población, que son positivos al antígeno del virus o al anticuerpo hacia virus. Porque uno puede tener anticuerpo, eso no significa 100% que estoy enferma. Me contagié, eso sí, pero estoy ya sana. ¿Sí lo entender? No es lo mismo encontrar anticuerpos que encontrar antígenos como tales, que son cargas virales reales. Lo que sí donde hay problemas sumamente grave es en Asia. En Asia hepatitis B es endémico en Asia, en sureste de Asia, ¿sí? Vietnam, Camboya, Tailandia, ¿sí?, sur de China. Esto sí es lugar donde hay muchos hepatitis B. ¿Cómo llegó hepatitis B con nosotros? Sí, bien, aquí son vacunas, pero ¿cuál es la vía de contagio? Como VIH, sangre y sexo. ¿Sí? Primero no es tan placentero, pero así es. ¿Cómo llega? No soy hemofílica, ni tengo hemodiálisis, ¿no? Por vacuna, queridos, porque se vacunan todos. ¿Ustedes qué piensan? ¿En qué se hace la vacuna? ¿Vacunas virales en qué se hacen? En embriones y en cultura celular. ¿De quién? De animales. Pero en principio lo hacían, principio lo hacían en células humanas de origen de Asia porque era barata. Entonces, lamento decir que a lo mejor de ahí viene. Sí. Primera vacuna fue esa derivada de plasma que le hicieron, pero actualmente es de ingeniería genética, esa que digo de ADN, ¿sí? Ya lo hacen, dice, no hay células,
No, células no hay de verdad, pero hay componentes de las células de levadura. Hay muchos alérgicos a levaduras, ¿no? O pan por levadura, no únicamente a gluten. Sí, en levadura la están. Y a ver si tomo cerveza y no da alergia después de la vacuna. También, obviamente, hay, más que no se llama vacunación, realmente hay inmunoglobulinas que pueden ya captar, es decir, ya fueron aislados en la sangre, entonces es únicamente como anticuerpos bloqueadores, es decir, no están induciendo la respuesta inmune, pero sí pueden ayudar en caso de captar los antígenos virales. ¿Sí? Sí, dicen que es muy efectiva, muy buena. Nomás que me gustó cómo estaba aquí. ¿Verdad? No sé dónde la saqué, pero mire. Bien. Pero de todos modos, para elaborar una vacuna, sí, dice Noemí que hay que tener una enfermedad grave o mortal. Y dice que sí lo es. Y no hay tratamiento específico, dijo que sí lo es. Pero contagio es fácil o para vendedores de caricias, ¿sí? O alguien que usa misma jeringuita, bien, pobres con hemodiálisis o transfusiones. Y esto que hacen en Asia, hacen a recién nacidos de madres positivas a la hepatitis. Porque en Asia es una vía sumamente ya comprobada que madre puede pasar al hijo. Cuando preguntaron en el Congreso de Estados Unidos, ¿y por qué no hacen a las mamás o a las embarazadas ese diagnóstico? ¿Sí? ¿Tiene o no tiene madre? Porque si no tiene, ¿para qué vacunan a su hijo? Seguramente, de verdad, no creo que se van a abusarse de él y no le van a echar nada porque nació sanito. ¿Sabe qué dijeron? Que es muy costoso. Muy costoso hacer, digamos, a toda la población este examen, es decir, hay o no hay antígeno de hepatitis en la madre para no vacunar al hijo recién nacido. Pero aquí veo algunas mujeres en gestación, otras a lo mejor van a ser, ustedes háganlo, y son negativos, ni les ocurre vacunar a su hijo. Pero fíjate que en China, en 2002, salió un artículo que dice que solo 3.7% de recién nacidos con mamás positivos en antígeno de hepatitis, que tenían muy alto, bien, perdón, aquí debe ser anticuerpo, y solamente en caso de parto prematuro, ¿sí? Estaban positivos en antígeno. Es decir, aun si madres estaban enfermas, pero si no tenían mucho antígeno mamá y niño no fue prematuro, no pasaba nada. ¿Sí? 3.7 puntos. Y ahora vacunamos 100% de recién nacidos, aun si su mamá es antígeno de hepatitis B negativa. Ya no retiraron en Estados Unidos esta vacuna, no sé si aquí todavía hay en circulación, aquí siempre hay en circulación muchas cosas, pero es una revista bastante reconocida, donde sí vieron de que sí hay el riesgo en 2 veces mayor de padecer esclerosis múltiple en vacunados que no vacunados. No sé, a mí me realmente sorprendió porque es reciente. ¿Por qué? Porque es competitiva es guerra de farmacéuticas, ¿saben? Otra vacuna que ya se aplica en bebés en México desde 2 meses es difteria, tétano y pertusis, que es tosferina. Me gustaría saber, en caso de tétano, no transmitible de persona a persona, ¿por qué en 2 meses? ¿Dónde anda el niño en 2 meses? ¿Tirado en el campo? Ustedes deben entender ¿cómo diría yo? La historia de vacunación. 1948 es posguerra.
¿Qué significa posguerra? Es mucha miseria. Muchas mamás nacían sus bebés, igual que aquí muchas indígenas, en el campo. A veces no tenían ni con qué cortar el cordón umbilical. Entonces, obviamente había mortalidad infantil por el tétano. Ahora, ¿quién hace esto? Sí. O piensan que el hospital puede ser contaminado por tétano, entonces que limpian el hospital. Es decir, ustedes nomás piénsenlo. ¿Cuál es la razón? Poner tétano a un bebé. Gracias otra vez, una afirmación de providencia. Digo, una estornuda, ya que digo es la verdad. Me dijo que siempre traigo un alérgico para que me facilite. Para eso fue en otro lado. Bien, entonces tétano. ¿Cuándo hay que vacunar tétano? Cuando probablemente el niño puede tener contacto con el tétano. ¿Dónde está el tétano? En la tierra. Es bacteria anaerobia, no vive en oxígeno libre. Un pobre clavo oxidado no tiene ningún peligro, porque si está oxidado hay oxígeno. Pero si es un clavo o cualquier otra cosa que puede ser una herida profunda, pero desde la tierra, entonces sí. ¿Sí no entender? Acabo, se puede abrir la herida y echar agua oxigenada, echar mucho como especies oxidorreactivas y se muere la bacteria. Es sumamente sensible a oxígeno, es anaerobia. Entonces, mientras su hijo no camina y no tienen macetas de la casa que trajeron quizá de dónde, no tiene ningún sentido de vacunarlos del tétano. Sí, esos son los grupos de riesgo. Nunca pude entender por qué mujer embarazada ya la están preparando que va a parir en el campo. Igual, ¿sí? En caso de pertussis o tosferina, en 85 había una publicación bastante interesante sobre riesgo y beneficios en Inglaterra durante estos casi 20 años, ¿no? Y la conclusión es que no tiene sentido. Ahí te la vamos a ver por qué. Es una gráfica del mismo. Y también en 2002 hay una publicación que dice es la verdad sobre esta vacuna. Es una de las vacunas más tóxicas, diría yo. Porque ustedes saben qué significa tosferina. Es una ferina tos. ¿Por qué? Es decir, es de origen central, porque el bicho llega hasta el cerebro. Entonces, componentes también hacen esto, ¿sí? Hay muchas consecuencias neurológicas. Bien, es sobre el tétano, que no hay tétanos en menores de 1 año. Sí, es unos casos, aquí están menores de 1 año, 0, 0. Y difteria, incidencia es muy baja. Hay antibióticos, hay inmunoglobulina antidiftérica. Puede aparecer en vacunados no vacunados porque es sumamente de corta duración. La inmunización no deja inmunidad estable porque es toxina, es decir, que nos vacunamos es con toxina, no con la bacteria, y contra toxina es respuesta de linfocitos B. A linfocitos B no viven mucho tiempo, ¿sí? Máximo 5 años. Por ejemplo, es decir, cómo se baja la cantidad ¿cómo se llama?, de difteria, y dicen que está, porque es prácticamente 100% de cobertura, pero yo les enseñé ya de lepra, era lo mismo, ¿no? Pero sin vacunación. Aquí está también muy interesante, cómo tenemos diferentes enfermedades infantiles, porque antes así se llamaba, enfermedad infantil, que sea sarampión o escarlatina o tosferina o difteria. Eran las enfermedades infantiles. Ahora están desplazando en más adultos. ¿Por qué? Precisamente por la vacunación. Es mejor que niños se enferman de las cosas en infancia y tiene protección toda la vida que de partículas que no duran mucho tiempo. Fíjense,
Este datos es de esta la revista que les enseñé en 2002, es qué pasó antes de vacunación, porque vacunación empezó en 48, ¿sí? ¿Qué pasó con sarampión, con escarlatina, con tosferina, con difteria, sin vacunación? De escarlatina nadie habla ahorita, casi, es una bacteria, ¿sí? Poliomielitis, también en bebés. Cuando nos enseñan esto, sacamos el pañuelo porque de plano y dijimos no, es sumamente grave, es indispensable vacunarnos o vacunar nuestros hijos, porque qué barbaridad, es sumamente peligroso, ¿sí? Pero es infección fecal oral, queridos. ¿Por qué deben de dar a sus hijos que evacúan a otra gente? Si saben que es fecal, ¿verdad? ¿Qué es oral? Queridos, higiene a los recién a bebés. Si dan solamente su pecho, si lavan sus manos, si todo está bien, ¿de dónde viene el poliomielitis? Tampoco es un castigo de Dios, óyeme. Empezaron con vacuna de Sabin, no, mejor dicho, empezaron con poliomielitis. Fíjense qué interesante la historia de vacunación. Primero fue esta, inactivada, porque dijeron no, como que virus todo completo, mejor incompleto de Salk, pero como no tenía mucha eficiencia, dijeron no, tiene que ser vivo pero atenuado de Alberto Sabin, ¿sí? Es oral, es sumamente natural, porque como lo adquirimos, fecal oral, ¿recuerdan? Entonces la vacuna también es oral, va a crear inmunidad sistémica y muy buena en tracto digestivo, de verdad. Es decir, esta vacuna sí crea una inmunidad estable. Pero ¿qué pasa? En 1955 había famosa incidencia de Cutter, es un laboratorio Cutter, que producía vacunas de Salk en Estados Unidos. Con esta vacuna fueron vacunados 120,000 niños, de cuales se enfermaron 40,000, 51 quedó paralizado y 5 muertos, ¿sí? Es de un artículo en 2005 que se llama Incidente de Cutter 50 años después, donde analizan a todo dar por y contra de las vacunas. Fíjense qué interesante, ahora Sabin ya no se utiliza, ahora sí se utilizan otra vez de Salk. ¿Por qué? Porque hay mucha reversibilidad de virus del campo. Yo creo que todos estamos vacunados porque hay en agua potable muchísimo virus de Sabin para mucho tiempo. Rubiola, igual que parotidis o paperas, igual que sarampión, ahora se aplica también a bebés en una triple vírica. ¿Por qué? Si rubiola es enfermedad completamente leve y benigna y solamente afecta a los embriones. Bebé no está embarazado, ¿sí? Pero cuando empiezan a vacunar a las embarazadas, hay casos de rubiola congénita. Por favor, no vacunan a las embarazadas de nada, únicamente aman y cuídanla, punto. En serio. ¿A quién hay que vacunar de rubiola? Una niña que no se enfermó de rubiola, quiere tener hijos, entonces que se vacuna. Pero si por X razón no quiere tener hijos, ¿para qué la vacunan? ¿Sí? Muchos dicen es para erradicar la enfermedad. ¿Y realmente hay que erradicarla? ¿No va a ocupar este lugar alguna otra cosa peor tantito? Para mí, enfermedades infantiles es como un ensayo del sistema inmune. Es decir, también hay necesidad a veces de enfermar. Cuando ustedes se enferman de algo, díganle gracias, voy a tratar ahora de ¿qué? De desarrollar mi respuesta inmune, acostadito, disfrutando la vida. ¿En serio?
No abortan la respuesta inmune con antiinflamatorios, antipiréticos y aún así ir a trabajar y hacer sus cosas. No, por algo. Cuando enfermamos, observan un perrito, se acuesta, no come, se cura. Dejan que se desarrolle su respuesta inmune. Y de ahí, ni leucemias, ni alergias, nada. Pues igualmente, como les había dicho, no es ni grave ni mortal, es fácil realmente de evitar el contagio. En niños sanos es completamente benigna. En Alemania ahora hay fiestas de sarampión. Cuando un niño se enferma, mamá llama a todos los amiguitos y dice, oye, vengan, mi hija se enfermó. ¿Sí? Vacunación del campo. ¿Qué hacer con esos niños que se enferman? Alimentarlo bien, no a la fuerza. Si no quiere que no coma, pero toma. Reposo y cariño, nada más. Neumococo, la nueva vacunita. ¡Ay! ¡Qué barbaridad! Neumococo, se muere tanto por ciento de neumonía, quién sabe qué. Sí, pero ¿quién se enferma de neumococo? ¿Todos los niños? No. Los niños, como les había dicho, que ya tenían problemas, es una infección más que nada hospitalaria. Bien, ¿a quién recomiendan? Que son niños, podría ser sensibles, es decir, que ya tienen algún problema, que pueden desarrollar esta enfermedad grave, ¿sí? Con enfermedad, con un riesgo, porque están en el hospital. Entonces, no a todos, solamente grupo de riesgo, nada más. Pero ese niño es querido, está en su casa, está sanito, ¿para qué le van a echar neumococo? Ay, gripa. Sí, recuerdo yo 2000, ¿qué era? 9. Me apartaban en todos los aeropuertos, porque yo tenía pasaporte mexicano, ¿no? Era horrible. Le dije, oye, no es epidemia, no hay nada. No, señora, usted ahí espera hasta que todos salen y tiene que ser revisada. Bien. ¿Y qué vino? Compra de Tamiflu, que estaba toneladas guardada porque pensaban que la van a vender con gripe aviar. No resultó, no, pues hay otra, hay que comprar. No había nada en la tienda, todo estaba calentito vendido. Un antiviral. Y vacunas. Como es muy peligroso, vacúnanse. Y además, cada año, y además todos. Imagínense qué dineral. Como dijo Belkin, un congresista de Estados Unidos cuya hija sí se murió por la vacuna de hepatitis B, él dijo, es su frase, cualquier monopolio tiene como gran sueño tener Estado entre sus clientes. Virus es inestable, como le digo, si alguien me hace apchi y yo lo respiro y cuando paso yo apchi al otro, va a ser ya otro. Y hay cambios, siempre roba, diría yo, genes de nosotros. Por eso y antiviral, por ejemplo, contra gripa es inhibidor neurotransaminasa. ¿A qué es esto? Es una cosa que tengo yo para mielinizar mis nervios periféricos. ¿Por qué el niño no camina? Solamente gatea, o primero ni gatea. Porque no tiene mielinizados sus nervios periféricos. ¿Sí? Entonces, en el momento de darle Tamiflu, únicamente inhiben ese proceso. No tiene sentido vacunarse contra influenza completamente, porque cada temporada es otra. Y que los venden es de la temporada anterior. Por ejemplo, en una publicación de un israelita, en 2006 fue descrito síndrome de Guillain-Barré después de vacunación de influenza en varios casos en Israel. Entonces, porque antes lo vacunaban en escuelas secundarias y ahora Israel ya no hace esa práctica.
¿Sí saben qué es síndrome de Guillain-Barré o no? Guillain-Barré. Es un parálisis, ¿sí? Es un parálisis, ¿sí? Oh, una novedad que es VPH, ¿sí? Mujeres, hay muchísimo cáncer cérvico-uterino y aquí está la solución, ¿sí? Hay 2 vacunas, ¿sí? Una tiene 4 tipos de virus y otro 2. ¿Pero qué significa eso? Es un componente de un pobre virus. Ahorita le vamos a ver cuál. Vamos, siguiente. ¿Sí? Es una partícula semejante a virus, se llama virus-like particles. Obviamente no son infecciosas porque es una parte de virus nada más, no es infecciosa, pero que va a inducir produciendo anticuerpos contra virus, contra estos tipos. ¿Sí? ¿Esto qué hace? Entonces, cuando hay gran publicidad que es vacuna contra cáncer, no, es vacuna contra 2 o 4 tipos de VPH, nada más. ¿Por qué? 120 tipos de VIH, de cuales en cáncer encuentran alrededor de 15 tipos. Bien, a lo mejor quitamos de circulación estos 2 o 4, pero hay otros. Y cáncer es una enfermedad multifactorial, principalmente inflamatoria. Entonces, en el momento de poner su hija el virus, de la vacuna, y no explicar de dónde viene cáncer cérvico-uterino, es no hacer nada por ella. Eduardo Lascano Ponce es mexicano y él es del Instituto Nacional de Salud Pública. Dice: a pesar de que en 1 de cada 10 mujeres se presenta el virus de papiloma, en más del 90% desaparece en un año y solo entre 5 y 10 presentan enfermedades infecciosas crónicas, y de estos 5 o 10 de ellas, ¿sí? 0.1 va a cáncer. ¿Ustedes entienden la estadística? ¿Sí entienden la estadística? ¿Sí? Inflamación no significa tener cáncer. Hay que tratarla y hay que ver por qué viene. Y aparte, muchos culpan a veces a sus parejas. ¿Cómo es posible? Me casé contigo de virgencita y ahora tengo VPH. Eres promiscuo, ¿sí o no? Hay casos, casi se divorcian. Pero ustedes no saben que virus de papiloma humano podemos adquirir durante el parto. Hay que checar a la suegra. Claro. ¿Por qué hay a veces papilomatosis de laringe en hombres? Y no practicaba sexo oral ni es homosexual. ¿De su mamá? ¿Sí? ¿Por qué de repente empieza a manifestarse en 40 años? ¿Por qué empieza a aparecer varicela en 40 años de tu propia varicela que se llama herpes zóster en 40 o más años? ¿Sí? Porque se bajó la inmunidad, virus ahí está, se baja la inmunidad y empieza. Entonces, herpes zóster es de nosotros mismos. ¿Sí da a entender? Entonces, cuando hay equilibrio, cuando hay muy pocas células cancerígenas, únicamente hay que estar, aquí por ejemplo, eliminación total, que células tumorales, ya tumorales, no de 10%, es ya 0,1 de estos 10%. Aún si se aparece, por ejemplo, NIC1, como dicen, es decir, la alteración mínima, ¿hay reversibilidad? A veces siempre se conserva así y solamente en un pocos casos se van a cáncer. ¿Por qué? Algo pasa con la mujer. ¿Qué le pasó? Hay que ver. ¿Estresada? ¿Malnutrida? ¿Qué le pasa? ¿Tiene unos factores ambientales que afectan su sistema inmune? Cuando estoy desnutrida no significa que nunca come. Comer mal es lo mismo. ¿Sí? Espero que ustedes todos tengan ahí como unos, no sé cómo se llama esto, publicidad de Teresa Elena, que va a haber otras pláticas, es para decir, bien, si no vacunas, ¿qué hago? ¿Cómo mantener su respuesta inmune adecuada? Primero, ¿qué como? Es decir, soy lo que como y dime de qué comes y te diré de qué enfermas.
¿sí? O qué factores ambientales pueden afectar nuestra respuesta y cómo puedo cuidarme de ellas. Esto que tenemos que ver, ¿sí? Tratar miseria. ¿Por qué en Finlandia no hay ningún caso de cáncer cervicuterino? ¿Por qué en México hay? ¿Qué pasa con estas mujeres? Bien, estos son los datos de una página de España, de unos médicos que dicen que es un problema de decisión convertida en negocio, yo digo de VPH, ¿sí? No estamos en una epidemia, tampoco hay epidemia en México, aun si cada mi estudiante que está trabajando con VPH, con cáncer cervicuterino, dice, segunda causa de muerte en mujeres, digo, chu. Hay mentiras, hay gran mentiras y hay bioestadística. A ver, ¿de dónde sacaste que segunda causa de muerte de mujeres? Segunda causa de muerte de cáncer de mujer, pero no en la lista de causas de las muertes de las mujeres. Estamos en número 20 en 2013. Checan INEGI. Nadie sabe la inmunidad que confiere, ¿sí? Bien. Pero también hay una vacuna mexicana que no es anteriores que le había dicho, ¿sí? Que está hecha medio rara, de virus de vaccinia. Ustedes recuerdan que es vaccinia, que lo utilizaban para tratar, digamos, controlar viruela negra, ¿sí? Y ya no vacunan. Y aquí yo estoy realmente sorprendida. Definitivamente la cura VPH puede provocar autoinmunidad a todo dar, pero la venden muy caro y hay mucha gente que... También hay charlatanes en la ciencia. Otro bombazo, no tengo yo otra palabra para vacunas polivalentes. Y dicen que la vacuna significa salvar vidas, ¿sí? Y vamos a ver en la revista de Médica Ética de India de este año, de septiembre, es decir, calentísimo, estamos, ¿sí? Que dicen que esta vacuna pentavalente, que es difteria, tosferina, tétano, más hepatitis B, más hemofilus, influenza B, todo esto, ¿sí? Provoca hipersensibilidad, choque, meningoencefalitis. Esta vacuna no tiene licencia en Estados Unidos, únicamente en tercer mundo. En México, afortunadamente, es un poquito más mejorada. Pertussis es acelular, no tiene hepatitis B porque lo ponen aparte, pero de todos modos, en lugar de hepatitis, pusieron poliomielitis. Y en este caso, poliomielitis inyectada de Salk, ya no las gotitas. De verdad, en la vida real es posible que un niño se enferma de 5 infecciones no banales a la vez. Pobre respuesta inmune de un niño, a cual echan 5 antígenos a cual él debe de responder, porque al fin de cuentas, esta es la consigna de vacunación, desarrollar la respuesta. Pero ¿cómo la va a desarrollar? Sí. Y aparte, dicen que son atenuadas y tienen buena seguridad y buen proceso de elaboración. Como les había dicho, son en embriones de pollos, por eso a veces hay alergia a huevo y a levaduras. ¿Qué contaminación? Las células animales que se utilizan cuentan con sus propios virus. Virus de pollo que tiene esta vacuna, acanthamomium que tienen vacuna de polio, citomegalos de los simios,
virus espumante del simio en rotavirus, es decir, muchísimo virus que encuentran en las vacunas cultivadas en células animales. ¿Sí? Y aparte, el material de la vacuna va a entrar directamente al torrente sanguíneo. Siguiente. Aparte, hay pizquita de formaldehído, de mercurio y de aluminio como conservantes y adyuvantes. Y los metales pesados nunca se eliminan del organismo. Y aquí tenemos timerosal, que es mercurio, ¿sí? Esta cantidad por una dosis. Siguiente. Igual en todas casos. Siguiente. Evaluaron en España, aquí fue en esta revista publicada en 2000, ella dice que en los primeros 6 meses de vida, si aplicar todas las vacunas, la cantidad de mercurio sí supera los límites de rango permitido por el Organización Mundial de Salud. Pero tiene aluminio. ¿Qué puede provocar timerosal o mercurio? Si es poquito, estas cosas. Hay muchísimos niños con dermatitis urticaria. Siguiente. ¿Sí? Y además es más tóxico durante el desarrollo máximo del cerebro, que son primeros 6 meses. Entonces no vacunan a bebés pequeños, por favor. Y eligen vacunas con menos cantidad de timerosal. Esto que ocurre, o hipersensibilidad, alergia, o organismo ya no contesta ante tanta estimulación, o baja autoinmunidad. ¿Saben qué es autoinmunidad? Es autoagresión. Cuando nuestras células de respuesta inmune que deben de defendernos, de repente atacan a nosotros mismos. Es peor que cáncer. Y ahora existe una cosa que se llama ASIA. Es síndrome inflamatorio inducido por adyuvantes. Hasta existe, es decir, tanto que provoca que hasta existe, digamos, el término, ¿sí? Es también reciente en esta revista sí. También principalmente toman como aluminio esta parte de adyuvantes que puede provocar miofascitis y síndrome de fatiga crónica. Sí, hay una publicación en 2008 que se llama autoinmunidad inducida por vacuna, es decir, ya no por adyuvante puro, por la vacuna. Claro, en Atlantic salmón, es decir, es un pescado. En nosotros no ocurre esto, es el salmón. ¿Sí? Aún si él dice que, es decir, Coppan me dice que esto, ¿por qué ocurre esto? Porque interferón empieza a producirse demasiado cuando hay adyuvantes y componentes microbianos que sintetizan muchísimo su síntesis, también vía ferritín bacteriano, y hay una reacción cruzada con ferritín de mamífero. También puede activar inespecíficamente policlonalmente linfocitos B contra lo que sea. Y también hay un daño endotelial y trombosis, es decir, todo eso puede facilitar el desarrollo de autoinmunidad. Cuando quitaban de contenido de glándula mamaria, ¿sí? Encontraban aluminio, y en mujeres con cáncer de mama encontraban aluminio significativamente mayor. Esta es la cartilla de vacunación en México actual, ¿sí? Al nacer, 2 meses, 6 meses, 2 meses, 4 meses, 2 meses, 2 meses. Y otras vacunas más, pónganle aquí en libre lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, esta es mi pregunta. De verdad, para todos los niños, todas estas vacunas, ¿realmente por qué decidí dar esa plática? Me alarma. Como simple terrestre, ¿para qué queremos tercera guerra mundial? ¿Con esas cartillas de vacunación? No hay necesidad. ¿Sí? Problemas realmente prioritarias, ¿sí? ¿Vamos a vacunar estos?
¿Ustedes qué piensan? Bien, aquí no va a producir nada, pobrecito. Si lo vacuna y se muere de la vacuna, del mismo sarampión, pues ¿qué va a producir? Pero aquí, ¿ustedes qué piensan? Que en caso de obesidad, ¿no hay problemas en la respuesta inmune? Grandísima. Hay proinflamación, más fácil. Una vacuna, ¡shup!, se dispara a autoinmunidad, porque ya está preestablecido cualquier fenómeno inflamatorio. Aquí tenemos Japón. Fíjense por qué yo bajé desde 2012. Me encantó que tienen esta cosita. Tienen vacunación, que dicen ellos, preventiva, y tienen voluntario. ¿Quieres vacunas? ¿Quieres no vacunas? Si copiar, ¿por qué no copiar lo bueno? El doctor Juan Javier Hierbas Camacho es un médico con doctorado muy reconocido. Cuando le preguntaron, ¿y qué dices de las vacunas? Dice, hay vacunas necesarias, pero otras como las de gripe, virus de papiloma humano, neumococo, rotavirus o la varicela son puro negocio. No dije yo. Perspectivas a futuro. Vacunas deben de, si hay vacuna, debe de ser eficiente y segura. No sé si es posible, de verdad. Esta vacuna de nada es segura a largo plazo. ¿Ustedes saben qué significa esto? Introducen un gen de un bicho que siempre lo vamos a sintetizar. ¿Por qué? Para que siempre haya un estímulo. ¿Y yo por qué quiero siempre ser estimulada contra poliomielitis de esta lista? De esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Es lo mismo que tener armamento y no pensar en la gente. Hay que preparar armas, porque son armas. El sistema inmune es defensa. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo va a vivir el organismo? Porque es muy costoso. La respuesta inmune es muy costosa. La proliferación de linfocitos cuesta. Quieren hacer vacuna única en la cuna. No quiero vivir en este tiempo de plano. Y aparte, vacuna para enfermedades no infecciosas. ¿Tienen hipertensión? ¿Hay vacuna para hipertensión? Sí, cómo no, están trabajando, no estoy bromeando. Sí, es muy sencillo. ¿Sí? Queremos ponernos de salvo de todas las enfermedades posibles con la esperanza de nunca ocuparnos de nuestra salud. Porque ¿para qué decir una vacuna y que una vacuna es lo mismo que cerveza sin alcohol, cigarro sin nicotina, ¿sí? Leche sin leche? Al cliente lo que pida. Digo que las vacunas son inocuas es un error. Tienen adyuvantes, hay riesgo de enfermedad, metales pesados, hay neuralgias, alergias, virus de otros organismos. Perdón, no sé por qué salió. Además, antígeno entra directamente en corriente sanguínea y no va a ser respuesta inmune adecuada, va a ser alterada. Vacunas polivalentes no permiten también reaccionar adecuadamente por una carga antigénica introducida simultáneamente. Y en niños inmunosuprimidos hay riesgo de contraer misma enfermedad contra la cual está vacunado. Sí, todo esto. ¿Y qué recomiendo? Si quieren vacunar a sus hijos, a pesar de todo lo que dije, ¿sí? Por lo menos que esté completamente sano. Si tiene gripita, si estaba estresado, no lo vacunan, esperan que esté sano. Evitar aplicar varias vacunas al mismo día. Buscar monovacunas. Y muchas vacunas aplicar solamente individuos a grupos, no muchas, todas vacunas. Hay riesgo, dice, bien, niño va a guardería, ¿qué hago? No tengo posibilidades, bien, vacúnalo. Pero si puedes no llevarlo a guardería, si puedes estar en tu casa, hay abuelos, hay madres, tíos, vecina, otra madre. Digo, yo trabajo en la mañana, tú trabajas en la tarde. Buscan manera. Vacunación debe ser personalizada.
sin estos ayudantes y con una bioseguridad óptima, que a ver quién nos la asegura. Estrés es potente inmunosupresor, hay una cadena que se empieza desde... Entonces, si un individuo está estresado o un niño asustado, déjanlo. Es que tiene que vacunarse, pero la misma vacuna lo estresa. Prepárenlo si quieren vacunarlo para que no se estresa. Esto, cronobiología, todo influye. No se vacunan en invierno, respuesta inmune no es adecuada. ¿Sí? Vacúnense si quieren vacunarse en otoño. ¿Sí? Y aquí hay un verso de un estudiante canadiense, sí, me encantó, ¿no? Que dice que inocúlate por la viruela, vacúnate por la, o inocúlate, vacúnate, como quieran traducir, ¿no? Por paperas, para tifoidea, para nervios débiles, vacúnense con pus de la vaca, con los gérmenes de todas las marcas. Inocúlense ustedes con glándulas de monos para ser otra vez joven. Pero un día precioso, en su defensa personal hay que encontrar doctores con sentido común. ¿Sí? Digo, médicos que están aquí. Sí, sentido común, de verdad. Y digo, no hay necesidad de saber mucho, únicamente un poco de sentido común. ¿Por qué lo dejé aquí en inglés? Es que me encantó esta abolished como ¿cómo se llama? Esclavitud. Sí, no, obligación de vacunación, sí, fue abolida en Inglaterra y en Suiza. Mira, hay varias bibliografías que consulté. Cuando era cosa de artículos científicos lo puse en cada diapositiva correspondiente. Estos eran libros. Este es un libro, ¿sí?, que encontré en 2011 y estaba feliz. Porque mucho que dice aquí, digamos, estoy de acuerdo. Es un médico que después se hizo homeópata. Estoy muy sorprendida que muchos médicos que van hacia homeopatía tienen más sentido común. ¿En qué sentido? Ven que no hay muchos recursos en alopatía para ayudar y hay que ayudar. Entonces la venden en librería El Sótano, que está por ahí por Glorieta Chapalita, ¿sí? Y otros libros que consulté en inglés. Y muchísimo sitios web en internet. Es decir, ¿qué diferencia entre televisión e internet? Televisión es una información solamente de una sola cosa. Internet es libre. Hay esto, ustedes escogen. Igual que las vacunas. No estoy aquí para imponer mi opinión. Únicamente les enseñé las cuestiones de defensas o respuesta inmune del organismo, ¿sí?, que no es tan sencillo, que deben de conocer antes de vacunarse. ¿Sí? Conocimiento es algo que sí nos puede sacar la verdad, ¿no? Entonces, si realmente quieren ser sanos, sean felices, hacer lo que quieren, ser queridos y amar, ¿sí? Cuidar su micro y macro ambiente. Micro es lo que como, que respiro, con quién estoy cerca.